todos, muchísimas gracias por estar otra vez en Learning by Doing. Como veis, somos uno más, la familia ha crecido un poquito y bueno, solo quiero que sepáis que este ciervo va a estar con nosotros a partir de ahora, desde aquí hasta el final del canal, porque me lo han regalado, me hace mucha ilusión que esté. Y bueno, como esto es YouTube y se cuentan estas tonterías, pues aprovecho y simplemente os lo comento, ¿de acuerdo? No quiero presentar, como he hecho en otros vídeos, el tema de este en concreto, solo quiero que os limpiéis ahora bien las orejillas y que prestéis mucha atención a lo que estáis a punto de ver. Coeficiente intelectual. ¿Un engaño? Los juegos de sociedad son el pasatiempo favorito de esta asociación estadounidense. Entre sus miembros hay ejecutivos y empleados de banca. Vienen de todas partes del país y solo tienen una cosa en común: su coeficiente intelectual. Un amigo mío me dijo: me apuesto lo que quieras a que no eres lo suficientemente inteligente como para entrar en Mensa. Y yo le dije: vale, haré el test. Y entré. Yo pasé el test y me avisaron por correo de que me habían cogido. Mensa, la sociedad de los poseedores de un CI o coeficiente intelectual superior. Para ser miembro solo se necesita una cosa: sacar una puntuación alta en los llamados test de inteligencia. Mensa cuenta hoy en día con 57.000 miembros en Estados Unidos. Desde que en 1946 se formara Mensa en Londres, sus miembros comparten la convicción de que el coeficiente intelectual es un don innato. Do you feel a person can set out to try and develop a super brain? No, I think it's broadly true that intelligence is innate. It's something that you're born with it. Tener un CI superior es como nacer con los ojos azules o como el color del pelo, no se puede cambiar. Cuidadosamente programado y formateado, un test de CI es una prueba psicométrica. Pero ¿resolver esos enigmas nos convierte en seres superinteligentes? Para empezar, ¿qué mide exactamente un test de coeficiente intelectual? Para algunos expertos no es más que una herramienta de diagnóstico. El CI no es la información esencial y no puede definir lo que es la inteligencia. Es la memoria, la lógica, la capacidad de adaptación, el razonamiento, el conocimiento. Es todo eso a la vez, pero también hay partes diferentes de cada una de esas funciones. Para un psicólogo, el cociente intelectual puede dar cuenta de manera general del dispositivo intelectual y de los procesos de pensamiento del niño. Pero los psicólogos tenemos una formación analítica y tenemos que intentar descifrarlo. Escúchame, ¿ves estas fichas? Sí. Quiero que pongas juntas las que vayan juntas, ¿vale? A ver. Hoy no hace falta volver a calcular el CI de Kelly. Solo unos ejercicios para controlar el razonamiento lógico de la niña. Dime, Kelly, ¿hay más fichas rojas, más fichas azules, más fichas verdes o más fichas amarillas? A ver. Rojas. En solo 5 minutos hemos visto que Kelly está bien, que tiene capacidades de adquisición, que ha podido seguir perfectamente el programa propuesto desde hace 2 o 3 años y que tiene capacidad para evolucionar. Ahora va al colegio, pero hace 2 o 3 años su madre y muchos de nosotros pensábamos que no podría acceder a primaria. Mira, Kelly, quiero que copies aquí este mismo dibujo. Míralo bien y cópialo. Tras 2 años de seguimiento, Kelly ha hecho unos progresos espectaculares, cosa que demuestra que el CI es solo un indicador temporal de ciertas funciones intelectuales. Bueno, que sospecháis ya un poquito el tema de este vídeo, efectivamente es la inteligencia. La inteligencia ha sido un asunto que ha interesado a muchísimos profesionales de la psicología y de otras áreas, de otros ámbitos, durante muchísimos años y sigue ahora presente, claro, el interés.
¿Es entonces la inteligencia un CI, simplemente un coeficiente? ¿Los test pueden realmente medir la inteligencia? ¿La inteligencia es una o son múltiples? Veremos algunos autores que nos hablan precisamente de esa multiplicidad dentro de la inteligencia. Y lo más importante, ¿es heredada? ¿Hay alguna posibilidad, por mínima que sea, de mejorar la inteligencia, de aumentar puntos en esa escala de CI? Veíamos que hay defensores tanto de una postura como de la otra, ¿no? La inteligencia es un don, la tienes o no la tienes, si no la tienes lo siento mucho, si la tienes aprovechala, desarrollala, pero si no la tienes no puedes hacer nada. Y luego, como veíamos, el último profesional del vídeo, el psicólogo, nos dice que no, que evidentemente la inteligencia es maleable, se puede trabajar, se puede mejorar, y nos da una prueba, ¿no?, experimental del caso de esta niña, en la que se comprueba precisamente que sí, que la inteligencia se puede aumentar. ¿Qué ocurre entonces? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bueno, son muchas incógnitas. Vamos a ver si poquito a poco en el vídeo nos vamos aclarando, ¿no?, y vamos dando respuestas al menos a alguna de ellas. En la historia de la inteligencia, del estudio de la inteligencia, de la medida de la inteligencia, vamos a hablar de dos grandes hitos. Uno, la entrada de Estados Unidos a la guerra, la Primera Guerra Mundial. ¿Esto qué supone en el ámbito de los test de inteligencia? Bueno, pues hasta entonces se habían creado test, pero individuales, de aplicación individual. ¿Qué ocurre? Que ahora se quieren usar esos test de inteligencia para seleccionar a los soldados que van a ir a competir al frente. Entonces, claro, es imposible que se pueda aplicar uno por uno esos test a todos los posibles o los potenciales soldados. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que nacen los test colectivos, test de aplicación colectiva. Y eso, bueno, es un gran avance, porque es una manera de evaluar el CI de las personas de una manera muchísimo más rápida y menos costosa. El segundo hito muy importante dentro de la historia de los test de inteligencia es la llegada masiva de inmigrantes a la isla de Ellis de Estados Unidos. ¿Esto qué supone? Pues también supone la necesidad de filtro, de clasificación. Y de nuevo se recurre a los test de inteligencia. Os preguntaréis, ¿no?, ¿en qué consistía este test? ¿Qué tipo de preguntas había? Porque os he dicho que venía gente de Europa del Este, de África, de sitios que nada tienen que ver con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo evaluaban los estadounidenses la inteligencia de esas personas tan diferentes, de culturas tan diferentes a la suya? ¿Creéis que habían adaptado los test a estas culturas? Evidentemente no. Ahora vamos a ver algunas de las preguntas o de los ítems que contenía esta escala de inteligencia que pasaban y aplicaban a los inmigrantes en Estados Unidos. El test mezcla preguntas universales como dibujar una boca en una cara y preguntas totalmente inaccesibles como buscar el filamento de una bombilla habiendo crecido sin electricidad, o la red en una pista de tenis inglesa, o los bolos en una pista estadounidense. Bueno, como vemos, estos test no medían para nada la inteligencia de esas personas. Además, el tema del CI se ha relacionado mucho con la eugenesia, ¿no?, la mejora de la raza, el hecho de que existieran unas razas superiores, inferiores, porque evidentemente cuando una persona que no pertenecía a Estados Unidos hacía este test que acabamos de ver y daba una puntuación baja, no se planteaban en ningún momento que a lo mejor esa puntuación no medía realmente su inteligencia, sino que era problema del propio test, ¿no?, que no se adecuaba a las características culturales de esa persona, para nada, ¿no? Si sacabas una puntuación baja es porque eras tonto, simplemente. Bueno, como vemos, alrededor del CI se ha generado todo un mundo de conspiraciones, de mitos como precisamente, pues eso, relacionados con la raza, se han mantenido hasta hace relativamente muy poco, y de hecho hay todavía personas que creen fielmente que hay unas razas con un CI superior a otras. Pero hay muchos más mitos relacionados con el CI. Por ejemplo, como nos planteábamos al inicio del vídeo,
¿Es el CI un concepto unitario, mide una inteligencia general? Pues se cree que sí, ¿no? Al principio se hablaba de que la inteligencia es una, ya está. Otro gran mito del CI es, o de la inteligencia en general. La inteligencia es hereditaria y ya está, no se puede de ninguna manera mejorar ni trabajar. Otro mito. Veremos que eso no es así. Ya nos lo ha ido poco a poco mostrando el documental, pero profundizaremos en ello. Y yo me pregunto, ¿por qué se generan esa cantidad ingente de mitos sobre la inteligencia, sobre el CI, pero también sobre otros muchos aspectos en la vida cotidiana? Estaréis hartos de escuchar mitos de cualquier historia. Bueno, en el caso concreto de la inteligencia, sabéis que a lo largo de la historia de la psicología siempre ha habido ahí un pulso entre herencia-ambiente. ¿Qué pesa más, la herencia, el ambiente? ¿Qué es interacción? Bueno, ha habido una lucha. El modelo clásico evidentemente daba muchísimo más peso a la herencia, ¿vale? Entonces, para este modelo, la genética determinaba pues una cantidad de variables enorme, ¿no? en la persona, entre ellas la inteligencia. Es herencia y no hay más. Tiempo después surge, como siempre, pues la reacción a este pensamiento que se lleva la teoría al extremo opuesto. La genética no tiene nada que ver, ¿vale? Todo el poder recae en la situación, recae en el ambiente. Esto se llamó ambientalismo, ¿vale? Desde el personalismo inicial pasamos a un ambientalismo. Yo siempre digo que la clave está en el equilibrio, ¿no? En el punto medio. Pues un poquito después de que surgiera ese ambientalismo radical, se va poco a poco flexibilizando y así es como nace el interaccionismo. Genes-ambiente, ¿vale? Todo es una interacción genes-ambiente. Es verdad que en algunas variables de la persona, por ejemplo, pesa más la genética que el ambiente, pero el ambiente también juega un papel muy importante. ¿Bien? Y luego al revés, ¿no? Hay otras variables que están muchísimo más influidas por el ambiente que por la genética. Con lo cual llegamos al interaccionismo. De este interaccionismo nace un descubrimiento alucinante del que tenéis que leer muchas cosas y ver muchos documentales, que es la epigenética. ¿Vosotros creéis que nuestros genes se pueden alterar, el ambiente puede alterar nuestros genes de alguna manera? ¿Sí? ¿No? Pues la respuesta es que sí. Sabéis que nuestro ADN está compuesto de bases nitrogenadas, ¿no? En distintas combinaciones. El ambiente no modifica esas bases, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser encender o apagar algunos de los genes. Es decir, el ambiente va a determinar qué genes se activan y qué genes no se activan, qué genes se expresan y qué genes no se expresan. Esto es lo que nos viene a contar el apasionante mundo de la epigenética. Here's a conundrum. Identical twins originate from the same DNA, so how can they turn out so different, even in traits that have a significant genetic component? For instance, why might one twin get heart disease at 55 while her sister runs marathons in perfect health? Nature versus nurture has a lot to do with it, but a deeper related answer can be found within something called epigenetics. That's the study of how DNA interacts with the multitude of smaller molecules found within cells, which can activate and deactivate genes. If you think of DNA as a recipe book, those molecules are largely what determine what gets cooked when. They aren't making any conscious choices themselves. Rather, their presence and concentration within cells makes the difference. So how does that work? Genes in DNA are expressed when they're read and transcribed into RNA, which is translated into proteins by structures called ribosomes. And proteins are much of what determines a cell's characteristics and function. Epigenetic changes can boost or interfere with the transcription of specific genes. The most common way interference happens is that DNA, or the proteins it's wrapped around, gets labeled with small chemical tags. The set of all of the chemical tags that are attached to the genome of a given cell is called the epigenome. Some of these, like a methyl group,
inhibit gene expression by derailing the cellular transcription machinery or causing the DNA to coil more tightly, making it inaccessible. The gene is still there, but it's silent. Boosting transcription is essentially the opposite. Some chemical tags will unwind the DNA, making it easier to transcribe, which ramps up production of the associated protein. Epigenetic changes can survive cell division, which means that they could affect an organism for its entire life. Sometimes that's a good thing. Epigenetic changes are part of normal development. The cells in an embryo start with one master genome. As the cells divide, some genes are activated and others inhibited. Over time, through this epigenetic reprogramming, some cells develop into heart cells and others into liver cells. Each of the approximately 200 cell types in your body has essentially the same genome, but its own distinct epigenome. The epigenome also mediates a lifelong dialogue between genes and the environment. The chemical tags that turn genes on and off can be influenced by factors including diet, chemical exposure, and medication. The resulting epigenetic changes can eventually lead to disease if, for example, they turn off a gene that makes a tumor-suppressing protein. Environmentally induced epigenetic changes are part of the reason why genetically identical twins can grow up to have very different lives. As twins get older, their epigenomes diverge, affecting the way they age and their susceptibility to disease. Even social experiences can cause epigenetic changes. In one famous experiment, when mother rats weren't attentive enough to their pups, genes in the babies that help them manage stress were methylated and turned off. And it might not stop with that generation. Most epigenetic marks are erased when egg and sperm cells are formed. But now, researchers think that some of those imprints survive, passing those epigenetic traits on to the next generation. Your mother's or your father's experiences as a child or choices as adults could actually shape your own epigenome. But even though epigenetic changes are sticky, they're not necessarily permanent. A balanced lifestyle that includes a healthy diet, exercise, and avoiding exposure to contaminants may, in the long run, create a healthy epigenome. It's an exciting time to be studying this. Scientists are just beginning to understand how epigenetics could explain mechanisms of human development and aging, as well as the origins of cancer, heart disease, mental illness, addiction, and many other conditions. Meanwhile, new genome editing techniques are making it much easier to identify which epigenetic changes really matter for health and disease. Once we understand how our epigenome influences us, we might be able to influence it too. Bueno, ya nos despedimos de los genes, del ambiente. Espero al menos haberos despertado un poquito de curiosidad por la epigenética, que de verdad es apasionante. Así que leed todo lo que podáis, ver todos los documentales posibles y seguid ampliando, ¿no?, por este camino que de verdad os va a servir para mucho en la vida. Y es que es maravilloso, no puedo decir nada más. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Bueno, empezamos el vídeo hablando de la inteligencia. Vamos a centrarnos, por tanto, plenamente ya en el tema de la inteligencia. Hace más de 2 décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números
y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre. Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. Cuando la gente utiliza la palabra inteligencia sin pensar, suele referirse a la inteligencia en la escuela. Si eres bueno en lenguas o en matemáticas, te irá bien en la escuela. Y mientras estés en la escuela pensarás que eres inteligente. Como todos los expertos de Occidente, creía que había algo llamado test de inteligencia y que si lo hacías bien eras bueno en todo, si lo hacías regular eras regular en todo y si lo hacías mal tenías mala suerte. Tendíamos, el resto, a pensar que había una manera, como el coeficiente intelectual que acabas de mencionar, de medir la inteligencia de una persona. Al principio, cuando Alfred Binet descubrió, o mejor dicho, creó el test de inteligencia hace 100 años, fue un gran logro. Era una buena manera de predecir cómo les iría a los estudiantes en un determinado tipo de escuela. Pero hay una manera mucho mejor de predecirlo: las notas del curso anterior. Si sabes cómo te fue el curso pasado, no tengo que hacerte un test de inteligencia. El problema de las mediciones, Eduardo, no son las mediciones, sino las personas que les atribuyen demasiada importancia. Lo peor del coeficiente intelectual es que a las personas se les decía que el resultado del test no era muy bueno. Aceptaban su estupidez y entonces creer en la inteligencia única con la que hemos nacido es muy occidental. En Asia se cree en la importancia del esfuerzo. Siempre digo lo mismo: debes elegir bien a tus abuelos y trabajar mucho. Por desgracia, no puedes elegir tus abuelos, no tienes elección. Así pues, lo realmente importante es en qué decidimos trabajar y cuánto nos aplicamos a una tarea, la calidad de la enseñanza y los recursos de los que disponemos. Y eso al final tiene mucho más que ver con las oportunidades que uno tiene en la vida que los resultados de un test que alguien elaboró en París hace 100 años. No ha habido muchos cambios desde entonces. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Si escuchamos a Gardner, que la verdad tiene mucha labia y sabe vender muy bien su descubrimiento, pues podríamos pensar que evidentemente sí, ¿por qué no? Siete inteligencias. Además, Gardner es verdad que tomó medidas y bueno, hizo un estudio bastante exhaustivo, estableciendo una serie de criterios que le permitieran clasificar a lo que él creía que era una inteligencia como tal, ¿vale? Estos criterios, pues era, por ejemplo, que tuviera su correlato biológico, que se conocieran los procesos que estaban detrás de esta inteligencia, que hubiera alguien en algún momento, que hubiera habido, ¿vale?, que destacó especialmente en ella. Bueno, pues escuchando a Gardner, ¿por qué no? ¿Por qué no 7 inteligencias? Parece hasta razonable, ¿no? Esto lo suelta así como muy tranquilo, ¿no? Pero es muy rompedor. Hasta ahora se había hablado de una inteligencia general y como mucho de aptitudes, pero que siempre tenían ese respaldo de una inteligencia general detrás. Ahora llega Gardner y dice que no, que es que hay 7, son independientes entre sí y a la lógica, matemáticas, lenguaje, etcétera, que ya se entendía que eso era parte imprescindible, ¿no?, para medir la inteligencia, le vamos a añadir la musical, la naturalista, la interpersonal, en fin, un montón de cosas que antes es que ni se pensaba en ellas, ¿no?, como parte de la inteligencia y mucho menos como una inteligencia en sí mismas. ¿Es bonito o no es bonito? Además, con todos esos colores, la rueda de colores, a mí personalmente es un modelo que me llama mucho, me gusta,
pero tengo ahí una especie de lucha interna. ¿Por qué? Porque, bueno, he leído artículos y aunque Gardner asegura que su teoría de las inteligencias múltiples tiene apoyo empírico, la comunidad científica pues no le concede tal honor, ¿vale? Hay muchos psicólogos que han investigado, han intentado demostrar esta teoría y lo cierto es que actualmente parece que no logra tener todo el apoyo empírico que necesitaría, ¿no?, para constituirse firmemente como teoría experimental. Otro autor muy importante dentro del ámbito de la inteligencia es Stenberg. Stenberg pertenece a la corriente de la psicología diferencial cognitiva y está muy interesado en saber qué procesos hay detrás o subyacen a la inteligencia, ¿no? Cómo funciona la inteligencia. No tanto de qué está compuesta, ¿no?, si hay muchas, si hay aptitudes, sino cómo funciona la inteligencia. Al final, bueno, su teoría es, como no, tiene forma de triángulo y se le llama la teoría triárquica, ¿vale? Nos habla de 3 subteorías que al final corresponden a 3 tipos de inteligencia distintos: la inteligencia analítica, la inteligencia práctica y la inteligencia creativa. La analítica sería la que han medido todos los test de inteligencia hasta el momento, ¿no? La inteligencia, pues, de razonamiento espacial, verbal, etcétera, etcétera. Una persona con mucha inteligencia analítica pues sería alguien que, por ejemplo, saca muy buenas notas, se le da muy bien estudiar, resolver problemas, etcétera, etcétera. Otra inteligencia es la creativa. La persona creativa sabemos que sabe dar un montón de soluciones nuevas a situaciones que no conoce, ¿no?, que no le son familiares. Tiene esa habilidad. A lo mejor no saca tan buenas notas en clase, pero es capaz de crear. Algo que pues la persona analítica de la que hablábamos antes pues carece un poquito, ¿vale?, de esa capacidad de creación. Y la tercera inteligencia es la práctica, la capacidad de adaptación al entorno. Hay gente que es realmente práctica, es que no tiene otra palabra, ¿vale?, que sabe usar muy bien y gestionar pues todo lo que les rodea. Entonces, todos tenemos estas inteligencias, supuestamente, pero al final cada uno de nosotros nos decantamos más por un vértice o por otro. O somos más creativos, o somos más analíticos, o somos más prácticos. Esto es lo que nos venía a decir Stenberg. Y finalmente vamos a ver otro tipo de inteligencia que seguramente os atraiga mucho porque hoy en día se habla mucho sobre ella, que es evidentemente la inteligencia emocional. Sé que muchos, al oír la palabra inteligencia emocional, os habéis ido directamente a Goleman, porque escribió el libro, La inteligencia emocional, y es muy conocido, etcétera, etcétera. Pero he de decir que él no fue el que descubrió la inteligencia emocional, sino Salovey y Mayer en los años 90. Goleman consiguió popularizarla y gracias a él pues todo el mundo habla de inteligencia emocional hoy en día, ¿no? Pero los creadores son Salovey y Mayer. Estos autores dividen a la inteligencia emocional en 4 pasos. Primero, percibir e identificar las emociones propias y ajenas, ¿de acuerdo? Todo esto es propio y ajeno. 2, saber utilizarlas para facilitar nuestro pensamiento. Sabemos que las emociones tienen unas capacidades alucinantes para focalizar nuestra atención, para aumentar el procesamiento sobre el estímulo emocional, etcétera, etcétera. A nivel cognitivo tienen muchas ventajas. Tercero, la capacidad de interpretar, saber el origen y comprender profundamente las emociones. Y cuarto, saber gestionarlas, saber minimizar las emociones negativas y maximizar las positivas. Actualmente el test que se utiliza para medir la inteligencia emocional es de Salovey y Mayer y de otro autor más, de Caruso, y es el MSCEIT, ¿vale? Lo escribiré por aquí para que los que queráis consultarlo, pues, o pasároslo, lo podáis hacer, ¿vale? Y bueno, antes de cerrar ya este capítulo tan bonito también de la inteligencia emocional, para mi gusto, os quiero dar unos consejos porque sé que lo estáis pensando. Habrá alguien que lo esté viendo y diga, jolín, yo que tengo una inteligencia emocional de una patata, ¿cómo puedo mejorarla? Bueno, pues vamos a escuchar los consejos que nos dan nuestros amigos de nuecesineuronas.com
y espero que os sirva, ¿no? Los que se los tengan que aplicar, pues se los apliquen y que tengan un resultado satisfactorio. En este vídeo te traemos 9 consejos prácticos sobre inteligencia emocional aplicada a tu día a día. Número 1. Amplía tu vocabulario emocional. Los nombres que pongas a tus emociones te ayudarán a entender cómo te estás sintiendo y por qué. No es lo mismo sentir ira que celos, miedo, desprecio, enfado. Esto te ayudará a comprenderte mejor e incluso a adelantar posibles reacciones o estallidos emocionales. Número 2. Aprende a identificar tus emociones para comprender tus actos. Cuando te sorprendas actuando de una forma inesperada o descontrolada, párate un segundo y reflexiona sobre cuáles son las emociones que te mueven e intenta entender si te están ayudando a actuar correctamente. Número 3. Evita los juicios internos. Aprender a identificar cómo nos sentimos es algo que puede ayudarnos a comprendernos, pero juzgar nuestros estados emocionales como buenos o malos puede llevarnos a sufrir de forma innecesaria. Recuerda que las emociones tienen una serie de funciones y no son positivas o negativas en sí mismas. Número 4. Gestiona tu lenguaje corporal. La forma en la que nos comportamos y cómo nos expresamos a nivel físico repercute sobre cómo nos sentimos. Aprende a reflejar con tu cuerpo cómo quieres sentirte mentalmente, ya que científicamente existen evidencias de que se produce una retroalimentación entre nuestros estados emocionales y nuestras expresiones faciales y corporales. Número 5. Controla cómo piensas para gestionar cómo te sientes. Intenta mantener siempre un diálogo interno positivo. Háblate con respeto y cariño y aprende a identificar cuando aparecen pensamientos tóxicos, ya que pueden repercutir sobre tu bienestar y sobre tu autoestima. Número 6. Sé comprensivo con los demás. Oímos mucho hablar de lo importante que es saber interpretar las emociones ajenas, pero tenemos que entender que ser inteligente emocionalmente está mucho más relacionado con ser empático y mostrar una actitud comprensiva con los demás, ya que esto nos ayuda mucho a mejorar nuestras relaciones sociales. Número 7. Escribe un diario emocional. Algunos estudios afirman que escribir un diario sobre cómo nos sentimos y qué tipo de emociones hemos experimentado reduce la actividad de la amígdala, que como ya sabemos es una región cerebral responsable de la intensidad emocional. Este efecto positivo fue especialmente evidente en hombres y todavía más cuando estos escribían a mano en lugar de hacerlo a máquina o a ordenador. Número 8. Aprende a comunicarte de forma asertiva. Ser asertivo significa comunicarnos con franqueza, sin ser ofensivos, respetando nuestros derechos personales y a su vez respetando los derechos de los demás. En nuestro blog hemos hablado del modelo de comunicación X y Z, con el cual podemos comunicar una queja o una petición sin ser críticos ni ofensivos. Y número 9. Conviértelo todo en acciones y conductas reales. Aprende a crear planes de acción. Descompón tus proyectos en pequeñas acciones e intenta llevar un registro escrito de tus avances. Recuerda esta frase: el saber no es suficiente, debemos aplicarlo. El querer no es suficiente, debemos hacerlo. Y finalmente decimos adiós a la inteligencia con una inteligencia que también me fascina sobremanera, ¿vale? Es algo que no dejo de sorprenderme día tras día de lo que es y de lo que puede llegar a ser, y es la inteligencia artificial. Bueno, hasta hace nada, ¿no?, las máquinas sabían lo que nosotros queríamos que supieran porque se lo metíamos, ¿de acuerdo? A través de algoritmos varios se lo hacíamos llegar. Sin embargo, ahora las máquinas aprenden a aprender, son capaces de aprender por sí solas. Y es algo increíble, increíble, y se me ilumina la cara porque yo creo que es algo maravilloso. Bueno, en el ámbito de la medicina, los avances de la inteligencia artificial es que son brutales. Se va a poder en muy poco tiempo, ¿no?, ser capaces de pronosticar el futuro de una persona, de su salud, ¿de acuerdo?,
en base a todos los antecedentes suyos, de todos sus familiares. Bueno, va a haber ahí unos códigos súper potentes que permitan cotejar esa cantidad ingente de información y decirnos pues las probabilidades que tenemos de padecer X enfermedad, ¿no? Más o menos cómo estimaríamos que va a ser nuestra vida, etcétera, etcétera. Es flipante, ¿vale? Es un mundo apasionante y maravilloso. Y bueno, yo sé que hay mucha gente reticente al tema de la inteligencia emocional, un poquito influidos por las películas de los robots que llegan al mundo y de repente pues somos sus esclavos, ¿no? Y se hacen con el control de todo. Creo que el mundo de la inteligencia artificial nos puede ofrecer cosas revolucionarias, espectaculares y únicas, pero no tenemos que olvidarnos que al final es un mundo que hemos creado nosotros y que el control lo tenemos nosotros, la ética es cosa nuestra y que ahora no hay límites, ¿vale? No hay una legislación que regule la ética. Y tengo miedo no de las máquinas, tengo miedo de los humanos que están detrás de las máquinas, que no sepan ver un poco el límite de sus descubrimientos o de las acciones, ¿no?, que puedan realizar. Estoy hablando, por ejemplo, pues de toda la inteligencia artificial que está detrás del control de los datos personales de todos nosotros, de pues, grandes multinacionales, grandes empresas, Google, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí sí que veo un problema. Así que no tengo miedo de los robots que vengan, sino, pues como he dicho, de que los seres humanos, una vez más, no sepamos ponernos límites y hagamos auténticas barbaridades como hemos hecho pues desde que estamos aquí, en este mundo. Os voy a dejar ya con un vídeo, resumen un poco de los grandes avances y grandes hitos dentro de la inteligencia artificial. Y bueno, una vez más espero que hayáis aprendido mucho, que hayáis disfrutado y que tengáis más curiosidad por todo esto que cuando empezasteis a ver el vídeo, ¿vale? Un besito muy grande y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí. Llega ese momento del año en el que echamos la vista atrás para descubrir que hemos vivido un año apasionante. Un 2017 lleno de avances, nuevos descubrimientos, de trabajo y de progreso. Un 2017 en el que nosotros aprendimos, sí, pero también la tecnología aprendió con nosotros. En 2017, la tecnología aprendió nuevas formas de entendernos mejor. Aprendió a entender nuestras palabras simplemente leyéndonos los labios. O también aprendió a entender nuestro lenguaje corporal simplemente a partir de un vídeo tomado con una cámara convencional. Y también a ver y comprender mejor el mundo que estaba delante de sus ojos, mucho más rápido y mucho más eficiente. Esta evolución en el campo de la visión por ordenador es lo que ha permitido que sectores como el de la conducción autónoma hayan podido seguir experimentando su evolución en este año. Un sector de futuro llamado a transformar completamente la forma en la que vivimos. Con nuevos proyectos y competidores. Con nuevos mercados. Con nuevos avances en leyes que se adaptan a un futuro cada vez más cercano. Y por tanto, con nuevas oportunidades que poder explorar. Muchos de estos avances han sido posibles gracias a las mejoras en las herramientas de Machine Learning. Avances como los nuevos procesadores especializados para el cómputo de modelos de inteligencia artificial o las nuevas librerías de programación publicadas este año. En 2017 la tecnología no solo ha aprendido a percibir mejor la información, sino que también ha aprendido a generarla. Por ejemplo, a generar voz humana mucho más realista, o a generar el código fuente de una interfaz de usuario a partir de la imagen de su prototipo. A partir de garabatos, a generar bocetos. A partir de bocetos, generar imágenes. Y a partir de imágenes, a generar ediciones como nunca antes.
editar París para que parezca Venecia, o transformar el invierno en primavera, o automáticamente pasar del día a la noche. Fuimos capaces de crear caras de personas que nunca existieron, y también fuimos capaces de suplantar la identidad de caras muy conocidas. En julio vimos, gracias al avance en técnicas de aprendizaje reforzado, cómo los bots aprendieron a moverse mejor, y aunque en su momento nos pareció algo simpático, esto solo fue un preludio de lo que Boston Dynamics nos enseñaría después. Y es que muchas cosas increíbles sucedieron este año. AlphaGo evolucionó notablemente respecto a años anteriores, siendo capaz ahora de aprender sin necesidad de ningún conocimiento previo. Esto es AlphaGo 0. Y ya no solo se limita a ganar al Go, sino que también venció a Stockfish, el que era hasta la fecha el mejor programa de ajedrez del mundo. O el caso de Libratu, la inteligencia artificial que ganó el torneo de póker contra 4 campeones humanos. Y también tenemos a la tecnología de OpenAI, ganando en campeonatos de Dota 2. Pero no te confundas, esto no va de ganar a juegos, sino de desarrollar las técnicas para superar los grandes retos de la humanidad. Ha sido gracias a la inteligencia artificial que hemos llegado a ver el cosmos con mayor claridad, a diagnosticar la neumonía con mayor precisión, a secuenciar nuestro genoma humano de manera más eficiente, y también a encontrar en los datos nuevos mundos hacia los que poder mirar.